Y para el día de hoy tenemos dos objetivos específicos. El primero es mostrarles y avisarles de que ya el Moodle ya está actualizado. Ustedes pueden entrar a ver de que ya está todo el contenido. A diferencia de otros cursos, me imagino, la forma en como yo configuro la parte de Moodle es de que cada sección corresponde a una semana. Y para poder entrar a esa sección tienen que darle clic al título para poder entrar y ver cuál es lo que le corresponde a esa semana. Entonces eso lo manejamos de forma un poquito más organizada. Les voy a compartir pantalla en estos momentos. Me confirman si pueden ver. Ok, fabuloso. Entonces, cuando ustedes entran prácticamente van a ver lo siguiente. Van a ver la universidad, las generalidades. Vamos a entrar a la pantalla principal. Cada sección los va a encontrar como un cuadrado. Introducción a la web, primera semana. Texto y enlaces, la segunda semana. Multimedia y formularios, la tercera semana. Después vamos a entrar al primer parcial, después continuamos con CSS. Así está organizado todos los elementos que vamos a estar trabajando. En generalidades, que son las cosas que necesitamos ir abordando el día de hoy, está establecido cómo está el esquema de evaluación, lo que les había mencionado el día de ayer, y aquí están los programas que vamos a ocupar. Les mencionaba un editor de texto, Visual Studio Code. Este es prácticamente el pan de cada día cuando trabajamos en la web, inclusive Python, cuando trabajamos con Rust, con Go. Prácticamente este es nuestro IDE de desarrollo. Ok, entonces ahí lo pueden descargar sin ningún problema y van a tener, creo que pesa como 100 y algo de megas. No es mucho, con paciencia lo pueden descargar, pero es una gran herramienta que tienen en su toolset. Luego de eso, tienen que tener una cuenta en GitHub. Por favor, creen la cuenta. Si no la tienen, si ya la tienen, fabuloso. Para crear la cuenta de GitHub, solamente déjenme salirme de aquí. Vamos a salirnos. Aquí solo le dan sign up o si están en español, crear nueva cuenta y ahí establecen cuál es su cuenta que van a crear. Ok, usen un correo electrónico, ya sea el personal, ya sea el de la universidad, cualquiera de los dos. Yo les recomiendo utilizar el de la universidad porque de esa forma ustedes pueden aplicar a algo bien interesante que tiene GitHub que se llama el Student. Vamos a buscar lo que es Student Pack. Bueno, busquémoslo en Google. GitHub Student Pack. Cuando ustedes aplican a esto como estudiantes, el tener el @.edu de la universidad de un solo se los aprueban. Y eso les da ciertos accesos a muchos elementos adicionales. Recomiendo visualizarlo, recomiendo que lo naveguen para ver si lo pueden obtener. Y realmente les trae bastantes beneficios en diferentes plataformas para que ustedes puedan empezar a probar diferentes tecnologías. Luego de eso, tienen que tener, si vamos a estar utilizando GitHub, vamos a tener que usar protocolos de Git. Entonces, los que tengan Windows, instalen este aplicativo, Git CSM. Ese es para instalar el cliente de Git directamente. Instálenlo solamente con todos los elementos por defecto. Y después vamos a ir aprendiendo cómo utilizarlo adecuadamente uno por uno. Ok, esos son los elementos necesarios. Desde Windows, así como tal, podemos trabajar para desarrollar web. No necesitamos ni siquiera instalar otro paquete. Sí ocupamos un web server, pero en este caso, si vamos a utilizar Visual Studio Code, vamos a instalar una extensión que me va a ayudar a poder crear ese servidor en la carpeta que estoy trabajando. Así no tengo que trabajar en una carpeta en específico para poder correr nuestro programa o poder correr nuestra página web. Hay gran diferencia entre correr eh, un sitio web utilizando el protocolo HTTP a través de un server web a utilizar el protocolo file. Uso el protocolo file, sí me funciona, pero puede generarme errores a un futuro. He tenido problemas ya en el pasado en donde me presentan proyectos completos utilizando o haciendo enlaces absolutos a través de protocolo file. En su máquina les va a funcionar, pero en la mía no,
porque la dirección o la ruta en donde yo voy a almacenar su proyecto es diferente a la que ustedes tienen en su máquina local. Y eso se traduce directamente a un cero. Por eso es de que les voy a recomendar y les voy a mostrar cómo se levanta el web server para poder ver las páginas y el sitio que estamos desarrollando. En este punto, ¿hay alguna pregunta? Brian, El Git instalamos el standalone o el portable. el, el que no es portable, el standalone. Brian, ¿tiene pregunta? Tiene la mano levantada. Sí, ingeniero, discúlpeme. Es que yo tenía una duda con respecto a lo de la asistencia que aparece al final, también con esto del dev docker image, arquivando el archivo. Ok, ahorita los explico, permítame. Primero, este de asistencia no le paren aquí. Aquí este no lo vamos a usar. Este es para los sábados. Para otro curso. Ya lo voy a borrar de aquí. Este portal es web Docker Image. Aquí les puso que sería bueno tenerlo. No es necesario, pero se lo recomiendo usar Docker Desktop. Por ejemplo, el que yo estoy corriendo aquí. Este es un contenedor. Yo no estoy trabajando directamente en la Mac. Yo estoy trabajando sobre un contenedor en Linux. Ok, este es Visual Studio Code y está conectado a un contenedor. Entonces, eso tiene ciertas configuraciones que establece cómo lo debe de levantar, cómo debe de correr y cómo debe de configurar el workspace, que es donde trabaja Visual Studio Code para levantarlo sobre un contenedor. Requisitos para eso es tener instalado Docker y tener instalado una extensión. Entonces, se los recomiendo si son curiosos. Si no, como le digo, es opcional. Eso no es una obligación. Entonces, este Docker image que tengo aquí es prácticamente el mismo contenedor que yo estoy trabajando con estas mismas configuraciones. Y eso va a hacer de que lo que yo estoy haciendo se parezca mucho a lo que ustedes van a tener de resultado. Le respondo a su pregunta. Ok, ¿y cuál sería la forma para procesar, bueno, para poder tenerlo? El Docker Desktop. ¿Sí? Sí, lo abre el enlace. Todos los que están en azulito son enlaces. Lo descargan, lo instalan, dependiendo que está para Windows. En este caso, debe de saber cuál es la tecnología que va a usar, si es una AMD 64 o Intel, o si es una ARM, procesadores de celular, prácticamente son los ARM. Entonces ahí lo descarga, lo instala. Al instalarlo le va a aparecer un barquito. Este es el barquito en el taskbar y en el taskbar aquí están todos los que yo estoy corriendo. Estos son todos mis contenedores, esto es mi ambiente de desarrollo. Entonces una vez que ya está corriendo, o sea, no lo va a tener ahí, sino que lo va a abrir. Descarga este zip, este archivo zip, lo descomprime y abre esa carpeta ya descompresa con Visual Studio Code con la extensión ya instalada y le va a crear y le va a empezar a generar la imagen si no la tiene. Si no la tiene, le va a crear el contenedor y la va a instalar. Y si ya la tiene, pues solamente la va a levantar. Como le digo, esto en su tiempo libre traten de hacerlo, no ahorita. Los que sí necesito que tengan instalado ya y que ya estuvieran instalándolo son Visual Studio Code. Este por lo menos es el que ya tenemos que tener para empezar viendo los elementos de la clase. Kenneth, diga. Vamos paso a paso. Ahorita voy ya con esa parte. Las extensiones. Una vez instalado Visual Studio Code, si quieren trabajar con Docker, la extensión que necesitan es esta sección Dev Container de Microsoft. Ok, les voy a abrir aquí. El enlace no me aparece acá. Pero sí, es este. Dev Containers para Microsoft. Ese es el contenedor. Esa es la extensión que se ocupa para trabajar con Docker. Y solo eso tienen que instalar. Simple. Ahora, les mencioné que vamos a trabajar con un servidor web
que carga de la carpeta en la que estamos. Entonces, para hacer sencilla nuestra experiencia durante la clase, vamos a utilizar uno llamado Go Live. Esa extensión es aquí no está, es aquí. Qué montón de cosas tengo aquí que no son las que ocupo. Podría escribirla, ingeniero. Sí, live. Es esta. Lifesaver 5.7. Bueno, yo tengo la 5.7.9. Tal vez hay alguna actualización. No, no lo hay. Pero es este el que vamos a usar. Este Lifesaver cuando lo instala, le va a pedir que reinicie la página. Lo levanta. Perfecto. Y solo le dan Go Live. Con eso ustedes tienen ya un servidor que corre directamente. Ok, entonces esos son los dos que vamos a instalar. Live Server y si van a usar Docker, el Dev Containers de Microsoft. ¿Ya le sacaron captura? Ahorita lo estoy buscando más bien el live server, ¿Está bien? Listo. pero se tiene que reiniciar Mm, Bueno, con la última actualización de Visual Studio ha mejorado algunas cosas, entonces me imagino que puede que le pida que reinicie, puede que no. Si no, mejor. Solo le tiene que aparecer el icono de abajo cuando trabajemos con un documento HTML. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? No, ninguna. Ok. ¿Qué les recomiendo para trabajar en la clase? Ok. Yo tengo ya un montón de carpetas, cada uno por cada uno de los periodos. Entonces ahorita ya acabo de crear la carpeta 2024-03, que es la del tercer periodo. Tengo portales web de lunes a jueves, portales web de los sábados y portales web 2. Ok, en esas tres carpetas yo voy a estar trabajando. Nosotros vamos a trabajar en portales web 1. En mi caso, ustedes creen su estructura de carpeta, pero en ella trate de mantener todos los archivos que van a trabajar. Luego de eso, yo lo que les recomiendo es, cuando ya tienen instalado Visual Studio Code, es que creen la carpeta en Windows, si van a trabajar en Windows, y le dan botón secundario sobre esa carpeta y le va a decir abrir con Visual Studio Code. Denle ahí. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Eso va a dejar de que su Visual Studio Code tenga como carpeta principal o raíz la carpeta que van a estar desarrollando. Así no van a tener todo el montón de file structure, de la estructura de archivos de todo el sistema operativo, que es medio tedioso. Solo ocuparían lo que van a estar trabajando. ingeniero, disculpe la pregunta, pero sería tan amable de explicarnos cómo vamos a hacer esto. Porque como tal, yo ya tengo una carpeta, pero no es de portales web. Bien. Ok, hagamos algo. Compártame su pantalla porque, como le digo, ahorita yo estoy trabajando en una Mac, entonces si yo le muestro algo, va a ser algo totalmente diferente. No puedo. ¿Alguien que quiera ser voluntario y nos comparte pantalla? Ahora ya se puede. Ok, perfecto. Ya tengo el live. Sí, listo. Genial. Ahora hagamos lo siguiente. Váyase a los dos documentos que están en la parte superior izquierda. Vamos a ver a dónde tiene abierto. Dele clic. El explorador no hay ninguna carpeta. Ok, perfecto. Ok, usted solo abrió Visual Studio. Visual Studio no sabe dónde está trabajando. Ahí estamos bien. ¿Qué vamos a hacer? Váyase al explorador de Windows y donde usted va a mantener los archivos de su clase.
¿En dónde va a trabajar? Sí, cree la carpeta ahí. Ok, ahí empezamos con lo primero. Recomendaciones. Cuando trabajamos en web, los espacios es el peor enemigo. Porque en las URLs los espacios se convierten en un comodín llamado porcentaje 2 y queda bien feo. Es espantoso. Entonces, omitimos los espacios, por favor, en todos los archivos y en todas las estructuras de las carpetas. Portales web uno, perfecto. Ahora, botón secundario del mouse para que le salga el menú contextual. Y en este caso, dele mostrar más opciones. Y ahí por algún lado le tienes que decir abrir con Visual Studio Code, pero no está asociado. Entonces va a abrir, agarrar la carpeta y la va a arrastrar a donde está el botón a abrir carpeta. No, arrastre la carpeta hacia el botón abrir carpeta que está atrás en Visual Studio Code. También dele abrir y busque la dirección. Abrir carpeta. Sí, sí. Todos los caminos llevan a Roma. Disco C, portales. Ok, listo. Entonces ahora usted ya está Visual Studio configurado en donde Portales Web uno va a ser su carpeta de raíz. Dele que sí confía. Listo. Entonces ahí podemos agregar más carpetas, archivos y los archivos que vamos a hacer son archivos HTML. Agrego un archivo. Dale ahí. Póngale index.html. Sí, punto HTML. L. Correcto. Todos los archivos que nosotros vamos a trabajar van a tener la extensión .html. ¿Ok? No existe porque van a encontrar en algunos lados .htm, en otros lados XHTML. No, HTML es el estándar, ese es el que ocupamos. Ok, solo vuelvo a compartir pantalla solo para mostrarles cómo funciona el live server. Ok, ok, listo. Ahí solo escriba hola mundo en ese index HTML. Vamos a hacer algo totalmente incorrecto. Ese es un documento muy mal estructurado. Después lo vamos a corregir cuando ya veamos bien. Sálvelo. Control S o salvar. Y en la esquina inferior derecha va a encontrar un icono que dice Go Live. Dele clic. Ahí dice que está inicializando. Eso crea un web server. Y le va a tratar de abrir el navegador. Dele que sí. Le va a permitir. Y ahora va a intentar abrir un server. Ve un navegador. Si no abre el navegador, lo que podemos hacer ahorita es abrir un navegador. Usted lo abre de una forma manual. Abra Internet Explorer o abra Google, cualquiera de los dos. Chrome.
¿no? Ahí se abrió, ¿ok? Ya vamos a ir explicando qué es esa URL que aparece, la 127.0.0.1 es apuntadora localhost. El puerto, ya vamos a explicar cuáles son los puertos que utiliza 5500, es un puerto que usa el live server para no tener conflictos con la ejecución de cualquier otro web server que esté instalado en la máquina, porque a veces al instalar cosas nosotros instalamos un web server si no nos damos cuenta. Por ejemplo, normalmente si usted instaló Visual Studio 2022 y instaló el paquete para desarrollo web, ya va instalado un web server y lo usa en el puerto 80 y en el 443. Entonces, si se tira en ese mismo puerto, va a haber conflicto. Un servicio no puede trabajar en ambos servicios. En este caso, ya está viendo la página corriendo desde un protocolo HTTP en un web server que está corriéndose en 127.0.0.1, que es su máquina local. ¿Ok? Y ya con eso tienen lo necesario para poder trabajar durante todo el periodo. En cualquier navegador web, copie la URL y pásela a Google Chrome. ¿Sí? Ok, listo. Ahora sí, ya le voy a pedir que me retorne la pantalla. ¿Alguna pregunta, estimados? Ok, se me desapareció Lizardo, Gabriel y Edgar. ¿Qué se me hicieron? Ya veo a Lizardo ahí, apareció. Ok, estimados. Pasen, escríbanme su número de cuenta en el chat, solo para ver quién está. Kenneth, dígame. Es lo mismo, lo que cambia es de que el entorno de ejecución, es decir, el web server, no se va a ejecutar en la máquina local, sino que se ejecuta en el contenedor. Pero igual, el Docker Desktop hace la transición. Entonces, realmente no hay diferencia, ninguna. Listo, pues. Hasta aquí llega. Continuemos. Fiorella, dígame. No. Y el dev container solo lo ocupa si va a utilizar Docker. O sea que realmente solo ocupamos el Go Live para esta clase. Listo, pues continuemos entonces. Voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Y qué es la web? ¿Dónde nace? Como les decía, esta parte es teórica, es fea, es aburrida, pero hay que saberlo. Vamos a ver, ustedes se acuerdan de esto. La primera vez que se utilizó una comunicación entre una computadora y otra computadora de forma académica realmente, ¿se acuerdan cómo se llamó esa red?
No, ¿perdón? Sí, correcto. Se llamaba ARPANET. ¿Ok? Y lo primero que se envió fue un mensaje entre una universidad de un lado atlántico de Estados Unidos a una universidad del lado pacífico de Estados Unidos. Eso fue lo primero que se transmitió y ese fue los inicios de una revolución de comunicaciones impresionantes. Inicialmente las aplicaciones fueron académicas y militares, no eran nada comerciales. Ya después, en la década de los 80, empezó a liberarse más ese tipo de aplicaciones y de herramientas y con la salida de las máquinas personales, pues tuvo un mayor auge. En 1989, un señor de apellido Lee, me da este señor de apellido Lee, en 1989 trabaja para una institución dedicada a hacer estudios de reacciones nucleares. Esta institución hoy en día la conocemos como el CERN. ¿Han oído hablar del CERN? CERN, ¿o no? No, estaban chipotíos cuando salió que encontraron el bosón de Higgins, o mejor conocida como la partícula de Dios. No, el 2013 fue. Bueno, ya tenía 12 años, 11. En sí fue un experimento. El 2013 en el CERN utilizó un acelerador de partículas, un anillo de cierta cantidad de kilómetros que está entre las fronteras de Francia y otros países ahí en Europa. Es un anillo que aceleró de tal forma una partícula que las hace colisionar y separan las subapartículas y los datos dejan evidencia de elementos subatómicos. Dentro de esos elementos subatómicos está algo conocido como el bosón de Higgins, que desde antes sí existía, nada más que era algo teórico. El científico Higgins era un físico teórico y él propuso de que para que ciertos efectos en la materia sucedieran tendría que existir ese tipo de partícula. Entonces es por eso de que le llaman el bosón de Higgins. Por lo mismo, bosón es un tipo de partícula subatómica y fue encontrada en el experimento, en ese acelerador de partículas del Instituto CERN. Aquí lo importante es el CERN, el instituto. El instituto tiene décadas de estar trabajando en elementos científicos y tiene presencia en diferentes continentes del mundo. Sus sedes principales están en Europa, pero tienen sedes en Estados Unidos, Canadá, en Sudáfrica, en Sudamérica, en Australia, en China, en todos lados del mundo están. Entonces, tenía un serio problema. En 1989 tenía un grandísimo problema. Y ese problema era de que todos los informes de los experimentos, porque hacían experimentos en todos lados de diferentes índoles, todos los informes eran, por así decirlo, al modus vivendi de cada lugar. Unos presentaban el informe con una estructura, otros presentaban los informes con otra estructura y otro tipo de lenguaje. Entonces, ¿qué sucedía? Al tratar de recopilar todos los compendios, o sea, todos esos estudios en un solo punto, se volvía extremadamente difícil de indexar y difícil de hacer una búsqueda de elementos relacionados. Entonces le solicitaron a un señor, en este caso se robaron de las oficinas de Microsoft a un ingeniero de software llamado Tim Berners-Lee. Apunten ese nombre porque ese nombre viene en examen. Tim Berners-Lee estaba trabajando en Microsoft para poder desarrollar o estaba desarrollando en ese momento algo llamado texto enriquecido, RTF. Si ustedes han utilizado WordPad porque no han podido instalar Microsoft en su computadora antes de WordPad, para poderle dar color al texto, hacerlo fuente, hacerlo encabezado o numerales, utiliza un tipo de especificación llamado RTF, Rich Text Format.
¿Ok? Eso existe todavía. Y eso fue desarrollado por Tim Berners-Lee para Microsoft. Entonces, como es un tipo de etiquetado, es una forma de poderle dar sentido al contenido, el CERN lo contrata y le dice, necesito una forma de estandarizar todos estos documentos y una forma fácil de poder acceder a ellos. Entonces, en 1989, este señor, utilizando de base el RTF, establece, ok, vamos a hacer algo, vamos a utilizar un servidor de archivos. En aquel entonces existía ya el FTP y el Telnet, pero mejorado. Vamos a desarrollar un protocolo que me permita extraer el recurso a nivel de texto sin necesidad de hacer una autenticación a ese servidor, simplemente definiéndole cuál es el recurso, pero evitando que acceda a otros recursos no autorizados, es decir, a otros recursos que estén fuera del alcance del aplicativo. ¿Ok? Eso va a hacer la creación del primer servidor web que se le conoce como HTTPD, el demonio de HTTP, y la primera especificación de HTML. ¿Por qué? Porque para poderlo estructurar, estableció que se iba a describir el contenido del documento a través de etiquetas. En RTF utilizaba etiquetas con una secuencia inicial, creo que eran 2 puntos, 2 puntos, un comando, 2 puntos, 2 puntos y después el texto. Eso era lo que hacía que le diera sentido al texto. Pero en una comunidad científica, usar ese tipo de comandos era más difícil. Entonces utilizó un lenguaje que se utilizaba más para la edición de libros. Entonces empezó a usar encabezados, encabezado 1, 2, 3, 4, 5, 6, párrafos. Empezó a usar listas, listas numeradas, listas no numeradas, tablas, etcétera. Entonces desarrolló todo un léxico que describía el contenido. Ese documento, un archivo de texto, se guardaba en ese servidor y cualquier persona solo necesitaba el nombre del archivo y la dirección del servidor para poder extraer y obtener esa información. Luego, los browsers en aquel entonces no se mostraba dibujadito bonito como tal. Fue hasta un año después de que él hizo un parseador de ese documento para mostrarlo de forma más humana, o sea, que no tenga todas las etiquetas. Y ahí es donde nace HTTP, la primera especificación de HTML, que es la forma en cómo nosotros describimos el documento HTML, y el inicio de la revolución digital y la interconexión global, que es lo que hoy conocemos como Internet. Brian, tenía una pregunta, levantó la mano. El alcance en ese entonces para poder hacer es unificar en una misma estructura todos los informes científicos del CERN y poderlos distribuir y darle acceso en tiempo real a cada una de las sedes a partir de un servicio. Ese sería el alcance que tenía Tim Berners-Lee para desarrollar lo que desarrolló. No, 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 no. Ok, la WWW, World Wide Web, nace después de que logran establecer el protocolo HTTP. Lo que antes había era servicios. Sí existía Internet, es diferente. Internet, World Wide Web son diferentes. Internet es la red de redes, intercomunicación a través de TCP entre diferentes computadoras. Y por ellas, a través de sockets y puertos, se podían hacer comunicaciones con diferentes protocolos. Cuando hablo de protocolos es la forma en cómo se comunica un dispositivo con otro dispositivo. Cómo mi máquina se conecta con su máquina. Por ejemplo, ahorita que estamos usando Zoom, ¿quién me puede decir qué protocolo se está siguiendo para que nosotros podamos ver tanto mi video y su video de forma bidireccional? Les queda de tarea. Investíguenlo. ¿Ok? Pero ese es un protocolo de comunicación, es una forma de transferencia. Si yo quiero compartir archivos,
quitando hoy en día el OneDrive, quitando de hoy en día el envío del correo, quitando de hoy en día los otros formas de compartir archivos a través de plataformas en la nube. Si yo quería compartir un archivo entre mi máquina y otra máquina de forma directa, P a P, utilizaba un servicio llamado FTP, File Transfer Protocol. Si yo quería o si yo quiero entrar a un servidor para poder desde mi máquina manipular lo que está sucediendo o manipular y ejecutar comandos en otro servidor, puedo utilizar un protocolo que ya está obsoleto llamado Telnet, que fue de los primeros que se usó, y hoy en día utilizo otro protocolo llamado SSH, que ese es el que más se usa hoy en día. ¿Ok? Los que van a ser administradores de infraestructura o administradores de IT o administradores de centros de cómputo, si no conocen SSH, desde ahí ya tienen el primer estampón. Hay que buscar cómo se usa. SSH es el protocolo que me permite conectarme a otros servidores y poder manipularlo. Línea de comando. En el caso de la web, de la World Wide Web, es un conjunto de servicios que trabajan para poder obtener recursos de diferentes sitios. No de P a P, no de una máquina a otra. Puedo utilizar una gama de diferentes. Un sitio web puede obtener el contenido HTML de un servidor, las imágenes de otro servidor, consumir datos de un servidor que está distribuido en CDNs, vamos a hablar de eso más adelante, que están distribuidos en 7 continentes distintos. Entonces, World Wide Web es la interconexión de todos estos servicios que trabajan bajo el protocolo HTTP. Ahora HTTPS es lo obligatorio, que es más seguro. ¿Ok? Pero inicialmente, cuando se forma HTTP y lo libera, porque el CERN lo libera para que pueda ser utilizado por cualquiera, no cobra nada. Simplemente dijo, esto es algo que va a ser fabuloso para la humanidad. Aquí está el código fuente, aprovechenlo. Y es código abierto. Entonces ahí es donde se abre la World Wide Web. ¿Ok? Y ahí es donde viene otra institución a formarse. Como Thames Berners-Lee en el 89 creó el protocolo, lo liberan en el 91. En el 92 varias instituciones se acercaron a él y crearon un grupito para poder definir cómo va a ser los clientes que van a consumir esos recursos y cómo van a trabajar. Hasta ese punto todavía entrar a un recurso necesitaba la dirección IP de la máquina y el nombre del recurso para poder acceder a él. En ese entonces empiezan a aparecer otros servicios adicionales para poder mejorar la experiencia de usuario. Porque si yo les digo, ustedes acuérdense de la dirección, digamos, 172.14.16.98. Yo les doy ese número, ustedes me dicen, ¿y cuál IP es esa? ¿A qué servidor me estoy conectando? No saben. Entonces, nace otro servicio llamado DNS, en donde me permite crear un diccionario más humano y decirle, ok, facebook.com, quiero la dirección IP de ese servidor, ¿cuál es? Vengo, yo le digo, ok, busco facebook.com y el DNS me devuelve, esta es la dirección IP. Ya me devuelve IPv4 o IPv6, cualquiera de las dos IPs. Con eso el navegador ya dice, ok, a este servidor es que yo le voy a poder solicitar el recurso que ocupo. Y normalmente el primer recurso que se ocupa es el index. Ya vamos a ver todo eso. En el 92 ese grupito tuvo tanto auge y tuvo tanta necesidad de poder controlar eso que se conforma un instituto llamado la WWW3C o la W3C. Pueden buscar en internet eso. La W3C es World Wide Web Consortium. ¿Ok? Entonces ahí vamos viendo la secuencia de elementos. Internet existía con diferentes protocolos. Thames Berners-Lee crean el protocolo HTML, la especificación HTML para describir documentos, el protocolo HTTP, un servidor HTTPD para poder distribuir esos recursos a través de Internet, lo liberan, un grupo se le llama la atención de que liberan ese tipo de tecnología porque va a ser algo llamado, algo que va a cambiar el mundo, lo va a revolucionar, y crean el Instituto de la World Wide Web. Y ahí es donde se consolida el nombre World Wide Web, ¿ok? Que es la WWW.
Y el consorcio actualmente se encarga de mantener todas las especificaciones involucradas con tecnología web. Diga, sí, la página es w3c.com, si no me equivoco. Y ahí pueden buscar todas las especificaciones que vamos a estar viendo durante clase. Además que esos RFC son bien aburridos de leer. Listo. Entonces, podríamos decir de que en ese punto nace. La historia es bien bonita. Desde ese punto 93, 94, 94, Microsoft lanza Windows 95, recibe una demanda de monopolio porque a todas las aplicaciones o todos los programas, todas las computadoras que llevaban Windows instalados de forma predeterminada, utilizaban el browser de Internet Explorer. En ese caso, en el consorcio se dividieron dos personas. Uno hizo por Microsoft la parte de Internet Explorer y por el otro lado aparece otro navegador llamado Netscape Navigator, muy bueno también. Del 94 al 98 hubo un descontrol, cada quien quería meter su tecnología, su forma de ver las cosas dentro de la especificación HTML, hacerlo como apropiarse de él. No se pudo. La especificación HTML4 nace en el 98, se queda por muchísimo tiempo, hasta en el 2012, bueno, el 2007 vino Steve Jobs y dijo, hasta aquí llegamos con tener encapsulado en la creación de contenido de Internet por herramientas propietarias, la vamos a liberar, ya no vamos a permitir plugins, instalar plugins en Safari, liberamos WebKit, Google libera también su codebase para que puedan mejorarlo. Y al día de hoy tenemos HTML5, que es la última especificación que hay, que abre las puertas a ser extensible, o sea que se puede extender más. La W3C dobla su brazo porque no quería implementar el HTML5. Ellos tenían una versión 4 estricto, le llamaban, que era XHTML, por eso existía todavía ese control. Eso nunca llegó a la luz, quedó en propuesta, nunca se aprobó. HTML5 vino a cambiar todo el panorama de Internet y brindó la plataforma para una serie de aplicaciones impresionantes, incluyendo la que estamos usando ahorita como Zoom, porque Zoom utiliza un protocolo web para poder transmitir video, que no es un socket dedicado, es un protocolo web, por eso le digo, búsquenlo. Y bueno, esa es prácticamente la historia bien consolidada. Hay mucho más, definitivamente. En el 98 el uso de los plugins, el nacimiento de lo que se llama la Web 2 es experiencia enriquecida. Del 91 al 97 podríamos decir que todos los sitios web eran estáticos, puramente informativos. Las empresas lo único que querían era decir yo tengo una página web, pero no importaba lo que tuviera la página web, con tal de estuviera su nombre de empresa ahí. Fue la guerra del .com que se llama. Después de eso, los usuarios empezaron a tener experiencias o solicitar experiencias más inmersivas. Aparecen aplicaciones enriquecidas, aparece Flash, aparece la alternativa de Microsoft llamado Silver algo, se me olvidó el nombre. Después viene Steve Jobs y lanza el iPhone y dice a la porra con Flash, no me va a drenar la batería del iPhone y libera el HTML5 y ahora las aplicaciones enriquecidas se entornan más a la ejecución de JavaScript. Y eso ha quedado el día de hoy y eso sigue hoy y es algo fabuloso. Vaya, nuevamente dígame. Ok, podemos ver eso, pero eso más que todo no tiene que ver con el desarrollo web, sino que con la tecnología de transmisión y al compartir los recursos. Desde la web usted puede enlazar un recurso con diferente protocolo. Por ejemplo, yo le puedo decir, este enlace, este hipervínculo va a apuntar.
a un archivo, pero por protocolo FTP. Va a descargar ese binario. El hecho de que existan y que el binario ese pueda descargarse como un paquete de octetos, que así se le conoce a esa transmisión, sí vino a que existieran bastantes virus. Lo otro, lo que le mencionaba al principio, que cada quien quería agarrar por su lado. Del 94 al 97, cada quien quería implementar su propio protocolo. Vino Microsoft y para potenciar Internet Explorer dijo, vamos a integrar todo y que puedan abrir desde una página web cualquier aplicación. Es decir, desde una página web podía abrir un archivo de Excel y abrir Excel dentro del navegador. Eso lo usaban a través de componentes OLE o componentes COM. Y eso sí trajo una enorme cantidad de vulnerabilidades para poder explotar cualquier tipo de elemento. Podía descargar un archivo exe, podía ejecutarlo. Luego, el navegador como tal ejecuta ciertos comandos o ejecuta cierta lectura de los archivos para poderlos renderizar. La imagen en sí es una serie de bits. Esa imagen pasa por un algoritmo para que se pueda representar y poder usted ver esa imagen. Y esa imagen puede contener elementos adicionales en otro campo llamado encabezados o metadata. Si esos campos o esa metadata solamente se leían y se ejecutaban, incrustaban código malicioso en ese punto. Y eso generaba que también hubo una época en donde el envío de ciertos archivos o ciertas imágenes generaban la infección de un virus. Caso especial y famoso que nunca se olvida, la fotografía de la actual esposa de un cantante mexicano, ¿cómo es que se llama? Enrique Iglesias. La señora se llama, creo que es apellido ruso, Korbakova o Kornikova, no me acuerdo. Era una tenista y le voy a ser sincero, yo estaba estudiando en ese momento y en la universidad todos los laboratorios quedaron inutilizados por que un guirrito vino a buscar esa imagen. Entonces sí, sí dio, hemos progresado muchísimo, definitivamente, ha habido muchos avances. Sin embargo, el poder compartir recursos de un lado a otro sigue dando ciertas vulnerabilidades que se pueden explotar. Y si ustedes instalan algo que no deben de instalar o navegan en sitios que no deben de estar navegando, están sujetos a ser vulnerables. Hay muchas cosas que ahorita impiden eso, definitivamente, pero no hay que ser atenidos a eso, hay que siempre tener cuidado. Ok, estimados, con esto terminamos el día de hoy.